Muy bien, pues la pregunta está hecha para Sí. ver qué podemos ¿Qué hay que copiar, copiar? qué dinámicas podemos nosotros absorber de los empresarios exitosos, precisamente para que nosotros, con nuestras propias características, también lo podamos hacer. Para que no digamos, ¿por qué él sí puede y yo no? Y yo no. Así que agradecemos a Silvia Cherem, ella es autora del libro 100 rebanadas de sabiduría empresarial. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Muy buenos Silvia. días. Gracias, buenos Muy días. Buenos días. Gracias. Platícanos de tu libro y de qué manera nos sirve esta experiencia, con quién platicaste, qué experiencias o historias nos cuenta, precisamente para que quienes tengamos como la iniciativa o el interés de hacer algo, emprender, podamos absorber de los exitosos y trasladarlo directamente a nuestra propia Mira, experiencia. yo escribí este libro, 100 rebanadas de sabiduría empresarial, justamente porque se quería cernir el pensamiento de Lorenzo Servitje. Lorenzo Servitje, que falleció el año pasado, lo conocí en 1995 por mi trabajo periodístico. Llegué a decirle que quería hacer una biografía de él. Inicialmente me dijo, a mí no me interesan las biografías. Mantuve una amistad cercana a cada trabajo que yo publicaba en el Reforma. Él me hablaba en la noche y me decía, ya fuera de cultura, de negocios, de lo que fuera, y me daba sus comentarios. Y me fue impresionando mucho cómo era un hombre atento a todo, muy lector. Y establecí un vínculo de amistad con él. Venía a comer a mi casa, le platicaba a mis hijos sobre el trabajo que él desempeñó, y un día le dije, don Lorenzo, yo no me quedo con todo eso, yo lo voy a escribir en un libro. Y no quería, y finalmente aceptó, y publiqué en 2008 un libro que se llamó Al grano, vida y visión de los fundadores de Bimbo. Pero era un libro que él, para que me permitiera publicarlo, me obligó a entrevistar también, que fue una ganancia, no fue un impedimento, a su hermano Roberto Servitje y a Jaime Jorba, su cuñado. Y él me dijo, solo así me siento bien porque estoy en deuda con ellos. Me quedé con ganas toda la vida de publicar un libro que sirviera, que verdaderamente todos los consejos que yo lo escuché decir, los pudiera yo publicar en un solo libro sin contar tanta historia. Y eso es este libro, son 100 rebanadas de sabiduría empresarial. Desde la primera, lo que tiene son consejos que le daría a cualquier emprendedor para poder establecer un negocio. Y no estamos hablando de cualquier negocio, estamos hablando de una panificadora que comenzó con dinero prestado en 1945 y hoy es la panificadora más grande del mundo. No estamos hablando de cualquier cosa. Bimbo, nacida en México, ha comprado una cantidad de panificadoras a lo largo del mundo, y desde la primer rebanada, por ejemplo, te diría, ser descendiente de sirvientes y campesinos no es freno ni impedimento. Sus abuelos eran sirvientes y campesinos en Barcelona. Alcanza quien sabe soñar, quien trabaja con disciplina y responsabilidad, quien no se desanima. Y aquí está la historia de cómo es que lo fue logrando. A los 18 años muere su padre, su mamá a duras penas y su papá tenían una cafetería y una panadería que se llamaba El Molino, que mira, salían adelante, pero no era una jauja absoluta. Muere el papá y él, que quería dedicarse a ser historiador o a ser sacerdote, a lo mejor en algún momento pasó por su cabeza, porque quería llevar el bien común a los demás. Se queda a cargo de esta panificadora, pero era un hombre muy, muy inquieto. Era época digamos, viene la Segunda Guerra Mundial, empieza a comercializar algunos productos, pero está a cargo del molino. Pero mira, Silvia, qué bueno que hagas partícipe a la gente a través de tu libro de las experiencias y las recomendaciones de don Lorenzo, porque finalmente está compartiendo en cierta medida el secreto de su éxito, que luego para un empresario es muy difícil revelar, ¿no? Porque si a mí me funcionó, ¿por qué lo tengo necesariamente que compartir? No, era muy compartido. ¿No? Esa es una gran ventaja. Hay una receta. Sí existe una receta para alcanzar el éxito. La página 64. Trabajo intensivo y en equipo. Austeridad total, reinversión continua y riesgos calculados. Si uno tiene bien establecido estas cosas, estos parámetros, ya hay una gran ventaja para poder avanzar cuando uno quiere emprender. Y así es, receta tras receta. Por ejemplo, llegó al molino
alguien a poner un horno. Y sabiendo escuchar, porque él era un hombre que sabía escuchar, escuchó de Alfonso Velasco, que venía del American Institute of Baking para supuestamente poner una fábrica de pan y que todo salió mal y no se puso, y le dijo, fíjese que el pan de caja podría hacerse una gran cosa. Y él lo escuchaba y empezaron, lo asocia a este hombre que sí sabía, se asocia con él y empiezan una fabriquita con 4 vehículos, 5 colaboradores, 38 obreros, 5 accionistas, piden dinero prestado hasta en el mercado para poner esa primera fábrica de Bimbo, que abre sus puertas en 1945, recién terminada la guerra. Y todo estaba calculado. Cuando yo le llevé el primer plan de negocios, que me lo compartió don Lorenzo, a la gente de la revista Expansión, me dijeron, esto lo tuvo que haber hecho alguien que salió de Harvard, porque no hay manera. Le dije, no tenía ni estudios de licenciatura, pero era un hombre que todo lo calculaba. Lo que significa tener visión, ¿no, Majo? Sí, totalmente. A eso justo quería preguntar, Silvia, en tu experiencia de escribir este libro, de llevar esta amistad y traer estas recetas de éxito, ¿cuáles dirías tú, basado en esto precisamente, que son las cualidades personales que tiene que tener un buen emprendedor? Por acá les mencionabas el atreverte a soñar, el atreverte a emprender. Pero además, disciplina, Eso, absoluta disciplina. Para eso me sirvió haber entrevistado a Roberto Servitje y a Jaime Corban. Ellos decían, don Lorenzo es don Manualito. Y era un rigor continuo. No don Manualito le decían. Don Manualito. Don Manualito, de manual. Porque para todo quiere hacer un manual. Así le decía Jaime el cuñado. Pero le funcionaba. Sí, claro que le sigue funcionando. Pero era un rigor total, a grado tal que cuando Jaime Corban le dijo, Lorenzo, ya no quiero trabajar los sábados. Déjame, por favor, ya descansar. Le dijo, pues búscate otra empresa. Y a su hermano, Roberto, cuando le dijo, me quiero ir de luna de miel, no, primero pagas el dinero que debes y luego te vas de luna de miel. O sea, era riguroso hasta consigo mismo. No te creas que así era con los otros y nada más. Era un hombre de una pieza, de un rigor absoluto, de una disciplina, de una entrega al trabajo absoluto. Y además, él lo dice, tiene muchas recetas aquí de cómo ser un empresario comprometido para generar bienestar social, no solo para generar ganancias, cómo soñar y emprender, o sea, verdaderamente cómo comprometerse, cuáles son los valores de la empresa, cómo generar confianza, cómo tener principios, cómo formar un equipo. Te dice, por ejemplo, cuando busques un socio, busca una gente buena, porque puede aprender cualquiera. Claro. Y si bien, pero una gente sin valores nunca va a ser un buen colaborador. Y si bien, por ejemplo, ahora, Silvia, a través de la experiencia que nos platicas, hay mayor flexibilidad en la actualidad, ¿no? Porque ya se puede emprender, que a lo mejor se puede hacer trabajo en casa, y ahora con el avance tecnológico que hace 40, 50 años no se tenía, pero sí, la disciplina tiene que seguir existiendo. Y la austeridad. Finalmente. Y la reinversión. Y aquí hay un dato. Y el rigor. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es más difícil emprender ahora o en ese entonces? Pues yo creo que son tiempos distintos. Ya el asunto es cómo verdaderamente estudiar absolutamente todas las variables para lograr ser exitoso. No creer que un negocio es una aventura, sino un riesgo calculado. Absolutamente. Y por ejemplo, habla de la ética en las empresas, cómo hacer equipos, cómo ser congruente, cómo hacer la diferencia, cómo ser un empresario. A él lo criticaban otros empresarios porque decían, tú quieres darle demasiado a los trabajadores. En alguna época hasta los asoció. A toda la gente que trabajaba en Bimbo tenía acciones de Bimbo. Y a todo el mundo lo ayudaba a crecer, tanto en lo personal, con cursos de superación personal, como en la empresa. Entonces sí era un empresario con una visión y un trabajo fuera de serie, que yo te diría que hoy se le extrañaría porque además todo el tiempo trabajaba con el gobierno en turno. Todo el tiempo hacía críticas a los gobiernos en turno y tendía la mano para colaborar. Porque decía, cuando una empresa no da resultados, a esa empresa quiebra y no hay cómo rescatarla. Pero ¿qué pasa con los gobiernos que no dan resultados? Hay que exigirles que den resultados.
Hoy tendría muchos consejos para exigirle al gobierno acatar un buen rumbo. Él decía, de analfabetas económicos, América Latina se ha llenado y no podemos permitirlo, porque la única manera de generar bienestar social es con la productividad. Y además, mira, otro dato interesante que nos comparte aquí Silvia en las 100 rebanadas de sabiduría empresarial es la recomendación número 31, Majo. Mira, me llamó mucho la atención que tiene que ver con la honradez. La honradez debe normar todos los criterios, todos los actos. Si alguien engaña a su pareja y miente en su propia casa, pues no se tocará el corazón para mentir también en el trabajo. Así que nuestra política en la empresa es: quien carezca de sentido moral no puede ser un buen colaborador, no debe estar en la empresa. O sea, la honradez también es una parte muy importante para poder desarrollar un emprendimiento y colaborar todos juntos. Así es, ellos tenían hasta una manera de catalogar a sus colaboradores. El que podía mejorar y ir ascendiendo, el que estaba en la línea floja y que había que de alguna manera jalarle el pescuezo, y aquel que, por ejemplo, veían que engañaba a la esposa con la secretaria en la misma empresa, preferían decirle que se retirara y que no estuviera en la empresa. A lo mejor es extremo, pero te habla de qué tipo de empresa y qué tipo de sentido común querían construir. Claro. Mira, por los tiempos modernos te leo alguna. Y esto se lo escuché decir a alguien que había tomado un curso con él, y en plena crisis sexenal en tiempo de López Portillo, llegó a un salón de clases y les dijo en el IPADE: en tiempos de crisis, muchachos, más de una vez lo he dicho en broma, solo hay de dos sopas: o nos levantamos en armas o nos levantamos más temprano. Así es que, jóvenes, les recomiendo madrugar. Por supuesto Solo que sí. madrugar. Y nos quedamos con esta idea, querida Silvia. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir tu libro. Sobre todo ahorita, yo no lo veo tan alejado de la realidad en el aspecto de que sigue siendo actual, pues. Sí, aunque es una experiencia totalmente. iniciada hace más de 40, 50 años. Y hay varias historias Hay mucho así. que se puede adaptar a los tiempos modernos. Ahora Todo. Me recordaron justamente... Es un manual para cualquiera que quiera emprender. Me recordaron con esta historia también, por eso decíamos, sigue actual, vigente, a la de Selfridges, donde pasó más o menos lo mismo cuando puso Selfridge en Inglaterra, ¿no? La primera tienda departamental, el loco de la idea, ¿no? Que se arriesgó con todo. Algo así parecido, de gente que podemos admirar mucho. Qué padre que lo hayas puesto en un libro. Fíjate que inclusive él en 1945 se metía en asuntos de mercadotecnia y publicidad. ¿Qué panadero se metía a hacer eso? No, y estuvo en todos los periódicos. Es un manual verdadero para todo aquel emprendedor y para quien quiera conocer la historia de esta empresa, cómo se inició Bimbo y cómo ha llegado a ser la panificadora más grande del mundo. ¿Te parece, Silvia, que regalemos a la gente que nos está viendo este ejemplar? Con muchísimo ¿Te parece? Para gusto. que lo vamos a poner más adelante en mi cuenta de Twitter, @JMRivapalacio, así que te pido me sigas y estés atento precisamente a la publicación que voy a hacer en mi red social para que tengas en tus manos el libro de Silvia Cherem, 100 rebanadas de sabiduría empresarial. Silvia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por que haberme tengas invitado. un bonito día. Gracias. Y que te vaya muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias, Silvia.